Bienvenidos todos a este interesantísimo tema, un tema que nos compete, al que invitamos permanentemente a que lo abordemos, lo estudiemos, lo profundicemos, dado que estamos comenzando una era del saber. Y este planeta, Saturno, junto con Urano y con Mercurio, tiene una importancia, diríamos, capital para entender y profundizar el proceso consciente de nuestra evolución. Invitamos a quienes quieran también investigar sobre este tema. Ahora vamos a abordar un poquito nomás el amplísimo tema de la investigación que nos permite realizar Saturno para cumplir su función social. También hemos decidido este tema en relación con el próximo solsticio de invierno para el hemisferio norte, que se vincula con el festejo de la fiesta, el festejo, la celebración de la fiesta del primer grado de iniciación mayor, llamado el Getuls, que traduce el estudiante perfecto. Y justamente la entrada o la llegada del solsticio de invierno justo corresponde con el tránsito del Sol por el signo del macho cabrío, signo que está regido por Saturno. Entonces, en otros programas que ya hemos hecho y a los cuales invitamos a que ustedes, si quieren verlos, si quieren repasarlos para esta época, el diciembre de hace un año, de hace 2 años, hemos procurado abordar un poco más este tema, pero seguramente lo seguiremos abordando en otras ocasiones. Hoy nos vamos a centrar en algunas características muy importantes de este planeta, siguiendo paso a paso la metodología que propuso el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares cuando en una ocasión hizo la presentación sobre el planeta Júpiter. Entonces hemos hecho eh, prácticamente el seguimiento de esta metodología, puesto que él da una serie de indicaciones respecto a cómo es conveniente abordar uno de estos temas. Entonces veremos aspectos de la mitología, aspectos de la astrología, que hacen parte integral de la cosmobiología. Veremos algunos ejemplos y bueno, tenemos también el acompañamiento de dos docentes del Liceo de Síntesis aquí en Bogotá. Vivimos dentro de esta vibración llamada por los antiguos Saturno. Indudablemente convivimos también con las vibraciones de Júpiter, de todos los demás planetas del sistema solar. De ahí recordaba también en estos días cómo recientemente, hace unos años, la juventud se expresa refiriéndose precisamente a la vibración con la cual cada uno de nosotros nos sintonizamos, pero que a la vez también
somos. Cada uno somos, exteriorizamos una determinada vibración. Y es muy importante tener en cuenta la función social, es decir, la serie de beneficios que nos aporta para toda la humanidad el hecho de estudiar la cosmobiología, como lo vimos en el anterior conversatorio, haciendo casuística, con el fin de prever situaciones de tipo familiar, en la educación, por supuesto, en la salud, en las relaciones de todo tipo, familiares, de pareja, laborales, en todo aspecto, y podernos centrar también en el diagnóstico que nos aporta indudablemente el seguimiento matemático de este planeta en nuestros esquemas natales. Les invitamos a todos a hacer sus preguntas a lo largo de este conversatorio y pues pasamos a darle la palabra a la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor, a quienes algunos de ustedes ya conocen, quien muy interesada en este tema lo ha preparado eh, con bastante dedicación. Ella lo viene estudiando hace años porque también es una estudiante muy destacada, investigadora de la obra, del mensaje del maestre doctor Serge Reynaud de la Ferrier y el de su discípulo, el maestre doctor David Juan Ferris Olivares. Tiene la palabra, Rosalba. Adelante. Muchísimas gracias, Edwin, muy amable por la invitación. También le doy la bienvenida a todos nuestros seguidores fieles que nos siguen domingo tras domingo. Hoy estoy compartiendo pantalla, ya se ve, ¿verdad? Okay. Sí, está Bueno, muy bien. les voy a hablar, como dice Edwin, les voy a hablar sobre Saturno, el planeta que representa el tiempo, la memoria, la experiencia, entre otras características. Inicialmente, me permito leer dos párrafos del libro Propósitos psicológicos del doctor Reynaud de la Ferrier sobre Saturno, y que dice así: equivalente del plomo, valor 82, longitud de onda cromática 0.58, correspondencia del amarillo, simbolizando las oposiciones, las molestias, pero también el estudio, las investigaciones, la profundidad del espíritu, muy alto en lo lejano de nuestro sistema solar. Este astro melancólico trae sobre la Tierra rayos casi siempre maléficos y que vienen a perturbar nuestros negocios en general, trayendo a menudo retardo en las ejecuciones u obstáculos en los diversos aspectos de nuestras situaciones. Se le acuerda como domicilio el signo de Capricornio, y si antaño su segunda residencia estaba en el signo de Acuario, este corresponde mejor actualmente al domicilio del planeta Urano, que simboliza más exactamente la nueva edad, la era de Acuarios. Evidentemente, Saturno no convierte en alegre, turbulento y despreocupado. Al contrario, él da ese aire triste, pensativo y predispuesto a las molestias que toman bajo su influencia un aspecto catastrófico, lo cual hace decir
que los saturnianos son viejos antes de la edad. Huyendo de la sociedad, a menudo parecen llevar consigo aquella pesadez y lentitud del astro a la densidad enorme en los confines de nuestro mundo astral. Hacia la cincuentena, sin embargo, los nativos fuertemente influidos por Saturno tienen un brusco deseo de vivir, de divertirse y como de recuperar el tiempo perdido. Esposarán siempre mujeres más jóvenes como para buscar el contrapeso de su carácter estudioso y siempre preocupado de graves problemas. Las mujeres escogerán hombres jóvenes y serán a menudo engañadas. Entre los saturnianos se encuentran muchos sabios, profesores y hombres ocupados en estudios austeros. La cabeza es a menudo gruesa, a veces inclusive desproporcionada. Los lados de lo alto de la frente muy espaciados. Los cabellos oscuros frecuentemente y son grandes cerebrales. Desprecian generalmente el lujo y van hasta vestirse negligentemente. Misántropos. A veces son arrastrados a actos de falsedad. Su carácter meditativo los llevará hacia carreras religiosas o al menos hacia los estudios absorbentes, teología, ocultismo, metafísica, pero también serán a menudo interesados por las civilizaciones antiguas, la arqueología, la astronomía, etc. Numerosos son aquellos que permanecen solteros. Por otra parte, están predispuestos a ser viudos y finalizan su vida bastante solitarios. Era lo que les quería compartir del pensamiento del doctor de la Ferrier acerca de Saturno. Ahora pasamos a ver algunas características de Saturno desde el punto de vista de la astronomía. Es el sexto planeta contando desde el Sol. 750 veces más voluminoso que nuestro planeta, la Tierra. Es un gigante de gas como Júpiter. Tiene una atmósfera muy densa. Planetas superiores como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, pues que están muy, muy lejos del Sol, tienen temperaturas supremamente bajas, menos de 100 grados centígrados. Se ve pues que no hay un ambiente de vida similar a la Tierra. Está compuesto de hidrógeno y de helio especialmente. Bueno, Saturno no es el único planeta que tiene anillos, pero definitivamente son los más bellos, son los más bonitos. Cuenta con un precioso grupo de 7 anillos compuestos por grupos muy pequeños de aros que rodean a Saturno. Están hechos de pedazos de hielo y roca procedentes de cometas, asteroides o lunas que se desintegran debido a la poderosa gravedad de Saturno. Este sistema de anillos se extiende hasta una distancia de 282.000 kilómetros alrededor del planeta, pudiendo alcanzar un grosor de 10 kilómetros en los anillos más importantes. Cuando Galileo Galilei vio a Saturno a través de un telescopio en el siglo XVII, no estaba seguro de lo que estaba viendo. Al principio creyó que estaba viendo 3 planetas alineados,
pero también a veces veía un planeta con asas. Ahora sabemos que esas asas corresponden a los anillos de Saturno. Tiene 146 lunas. Un día dura 10.7 horas. Su año equivale a 29 años en la Tierra. ¿Listo? El amarillo y el beige hasta el marrón o el gris, y que representan las nubes, corrientes y tormentas de las que está recubierto el planeta. Saturno también es un planeta de potentes vientos, los cuales pueden alcanzar hasta 500 metros por segundo en su región ecuatorial. Bueno, las exploraciones de Saturno. Se conoce Saturno desde la antigüedad, ya que podemos verlo sin necesidad de usar telescopios avanzados. Por su lejanía desde la Tierra, solamente han visitado 4 misiones espaciales en la historia de la humanidad. La primera de ellas fue Pioneer 11 en 1979, la cual hizo un sobrevuelo del planeta a unos 20.000 kilómetros de altitud, obteniendo las primeras imágenes del planeta. Posteriormente, en los años 1980 y 1982, respectivamente, alcanzaron al planeta de los anillos las sondas de Voyager 1 y Voyager 2. La primera de ellas envió las primeras imágenes de alta resolución del planeta, de los anillos de Saturno. Además, las fotografías de la superficie del planeta y algunas de sus lunas, como fueron Titán y, bueno, sobre todo Titán. De hecho, en esta misión, los científicos descubrieron que esta luna de Titán, que es una de las lunas más interesantes, más importantes de Saturno, poseía atmósfera. Pero sin duda, la más importante misión jamás enviada a Saturno fue con la nave Cassini, que fue lanzada junto a la sonda Huygens, que tendría como destino la luna de Titán. Tras un viaje de 7 años que se demoró de la Tierra a Saturno, Cassini llegó en el año 2002 y estuvo operativa hasta el año 2017, periodo durante el cual nos ha proporcionado algunas de las imágenes más sorprendentes de este planeta, de sus anillos y de algunas de sus lunas, nuevamente, Titán y Encélado, sobre las cuales se baraja la posibilidad de que pudiera llegar a ser habitables. Bueno, y desde el punto de vista de la mitología, Saturno es uno de los planetas más grandes del sistema solar, como Júpiter, que recibe su nombre de uno de los dioses más importantes de la mitología para griegos y los romanos, quienes representaron en él como Cronos y Saturno. Cuando se referían a Cronos, era la mitología griega, y cuando se referían a Saturno, entonces era la mitología romana, y entonces era el dios de la agricultura. Saturno es el planeta que a lo largo del año se puede observar durante más tiempo en el firmamento, por lo que la elección de ambas culturas para darle nombre a este planeta no fue una casualidad. La historia comienza con un matrimonio, con el matrimonio del dios Caelus y la diosa Terra,
los dioses del cielo y de la tierra. Ellos tuvieron dos hijos. El mayor de sus hijos se llamó Titán y el segundo fue Saturno. Es el padre de Zeus y Júpiter en la mitología griega. En la imagen que vemos a la izquierda, en la diapositiva, observamos la figura de Saturno. Está representado por un anciano de barba blanca y larga que simboliza la experiencia. En su mano izquierda tiene una rama, pues representando el dios de la agricultura, y tiene la guadaña, que simboliza todo lo que se acaba, lo que termina. En la mano derecha está el reloj del tiempo, la clepsidra, el reloj de arena, que representa que todo tiene un inicio y todo tiene un final. Bueno, esto es lo que yo les quería compartir con respecto a la parte de características de astronomía y de mitología de Saturno. Les agradezco mucho y le doy la palabra a Jesús. Muchas gracias, Rosalba. Me gustaría saber si Edwin quiere hacer algún aporte, algún comentario en especial antes de continuar con la charla desde un punto de vista de las influencias cosmobiológicas de Saturno. Sí, Jesús, muchas gracias. Pues muy interesante el aporte que nos ha hecho la ingeniero de sistema Rosalba. Es muy importante en la medida en que nosotros vayamos estudiando la cosmobiología, tener muy en cuenta los datos de la astronomía, los datos científicos que nos aporta la astronomía. La NASA está haciendo y otras organizaciones internacionales de aeronáutica unas observaciones interesantísimas sobre nuestro sistema solar, incluso un poco más allá, hoy en día con el famosísimo y exitoso telescopio James Webb. Entonces, para poder ir entendiendo cada vez más y mejor a cada uno de estos planetas, es fundamental los datos científicos de la astronomía. Con ellos tenemos también fundamentación para ir ahondando en la parte de los significados. Entonces, esto que nos ha aportado Rosalba en la parte astronómica y mitológica es bien importante no descuidarlos, no olvidarlos, siempre tenerlos muy, muy presentes. Entonces, y agradecemos a Rosalba por este aporte. Nos complace mucho tenerla aquí en este conversatorio. Le damos ahora entonces la palabra al biólogo y químico Jesús Hoyos. Él está actualmente encargado de la coordinación del curso de cosmobiología en el Liceo de Síntesis de Bogotá. Este es uno de los temas que abordamos en el curso y bueno, nuevamente nos complace mucho tenerte, Jesús, en esta ocasión nuevamente para que continúes presentando tan importante tema. Adelante. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, Rosalba. Muchas gracias a todos quienes asisten a estas panel forum del Liceo de Síntesis de Bogotá los días domingos. Y bueno, el tema de Saturno es un tema muy, muy bonito, muy lindo. Ya lo habíamos escuchado en la lectura que hizo Rosalba de lo que escribe el doctor Serreno de la Ferrier en su libro Los propósitos psicológicos, despidiendo muchas cosas de Saturno.
Obviamente, pues el tiempo que nosotros tenemos es para hacer un abrebocas de muchas de las cosas que representa Saturno. Y esa es la idea con la presentación y la charla que yo voy a hacer en este momento precisamente. Es como un abrebocas para invitarnos a estudiar un poco más acerca de lo que es Saturno, ¿sí? Y entonces, esta opción de Saturno es muy llamativa porque ver a Saturno como un maestro es algo bien interesante. Sobre todo que el mismo doctor de la Ferrier plantea en el libro de los propósitos psicológicos que los planetas son un poco nuestros maestros, ¿sí? Y hace también un planteamiento muy interesante cuando dice que los planetas no se imponen, predisponen. Entonces también es un cambio bien interesante con el tema de la cosmobiología, porque cuando dice que no se imponen, sino que predisponen, se cambia un concepto que existía anteriormente, y es que cuando se habla de astrología, se hablaba de astrología, entonces le decía, no, es que usted tiene tal planeta en tal parte de su carta natal y eso le va a dar esta situación. Y resulta que el doctor de la Ferrier corrige esa situación cuando dice la astrología no implica un destino ineluctable, es decir, no implica un destino inevitable. Y cuando habla de que los planetas son un poco nuestros maestros, entonces es precisamente allí donde nosotros debemos aprender de los planetas para ver precisamente qué de ellos tomamos y qué no tomamos, con el fin de buscar ese perfeccionamiento de nosotros como individuos, como seres humanos, que hacemos parte de toda una sociedad, de todo un universo que nos rodea. Entonces, miren ese concepto tan importante que introduce el doctor de la Ferrier acerca de la cosmobiología. Este pensamiento es el que está expresado precisamente en la promoción de este tema sobre Saturno, es un poco nuestro maestro. Y entonces, bueno, ¿qué encontramos nosotros en Saturno? Rosalba ya estuvo exponiendo acerca de los datos astronómicos y de las medidas que se han logrado acerca de Saturno. Pero lo más interesante es que todos esos datos astronómicos y todas esas medidas que se han podido hacer acerca de Saturno se han logrado precisamente por su propia influencia cosmobiológica en la era del Aquarius. Recordemos que desde el año 1948 estamos en la era del Aquarius y es una era de investigaciones, es una era de el espacio, es una era aeroespacial. Entonces, eh, es simpático, pero todos los datos que da Rosalba se han podido lograr precisamente a la influencia de Saturno, porque es corregente de Acuarios, como lo mencionó Rosalba anteriormente. Acá vemos una imagen muy similar a la que presentó Rosalba ahora acerca de Saturno, pero también vemos acá el símbolo de Saturno desde el punto de vista cosmobiológico. No vamos a entrar a dar explicaciones sobre este símbolo, sino que vamos a ir un poco a ver sobre esas influencias de Saturno. Hay que ver a Saturno en el contexto en que estamos ubicados hoy por hoy, en la era del Aquarius a partir del 21 de marzo de 1948. La era de Aquarius es una era de lo colectivo, de la solidaridad. Entonces, seguramente, y es lo que quiero transmitir con esta imagen, vamos a empezar a ver cada vez más grupos de personas, equipos de personas trabajando por algo, ¿sí? Es una renovación completa de las formas. Anteriormente
era muy común ver que las personas místicas, muy asociadas con la influencia de Saturno, que se hablaba de la melancolía de las personas de Saturno, entonces esa melancolía los llevaba a convertirse en místicos y veíamos muchos de esos místicos que se aislaban del mundo, ¿sí? Con el objetivo de ellos buscar una realización personal, pero sí, muy bonito que esa realización fuera solo para ellos y ese desarrollo personal y espiritual para ellos. En Aquarius eso se sigue dando, pero en un contexto propio de Aquarius, donde es importante compartir, ¿sí? Y entonces vemos que el conocimiento se abre para todo el mundo, para todas las personas, y eso es propio de Aquarius. Y por eso vemos las colectividades. Acá vemos una colectividad de adultos mayores, de personas mayores, analizando posiblemente temas económicos, temas financieros, ¿sí? Planeando, haciendo estrategias. ¿Para qué? Para cambiar estructuras que necesitan ser cambiadas. Recordemos, Saturno es el planeta que da estructura, da soporte. En nuestro cuerpo, Saturno rige el sistema óseo, que es el sistema que da soporte y sostén a todo nuestro cuerpo. Si no fuera por nuestros huesos, pues nosotros andaríamos de forma similar como a muchos animalitos que no tienen esqueleto, por decir los moluscos, las babosas, que ellos no tienen una estructura definida y cuando vemos un animalito de estos desplazarse, vemos que el cuerpo no tiene una estructura definida y esa estructura definida y ese sostén es lo que a nosotros nos lo da Saturno. Obviamente, estos animalitos tienen también su propia estructura, su propio sostén, pero es un ejemplo para mostrar esa situación de la importancia de la estructura, esa solidez que tiene el cuerpo humano, es muy diferente en su estructura a una estructura no tan sólida como el de los moluscos, las babosas que conocemos coloquialmente. Además, todas esas estructuras en la era de Aquarius están llamadas a ser reevaluadas, a ser renovadas, ¿sí? En el trabajo, en la ciencia, en la filosofía, en el arte, en la didáctica. Porque algo que tiene Saturno, como lo decía Rosalba hace un rato, es que Saturno era el dios Cronos de los griegos, ¿sí? Y en la mitología romana se le llamaba Saturno. Y Cronos tiene que ver precisamente con el tiempo, con medir el tiempo, con optimizar el tiempo, con el que nosotros aprovechemos el tiempo al máximo para lograr los mejores resultados en cualquier proceso que estemos realizando. Y bueno, entonces ustedes dirán, pero bueno, caramba, eso está muy bonito. ¿Y en qué lo vemos? En la disciplina y el orden. Saturno es el planeta de la disciplina y el orden. Cuando nosotros vamos a desarrollar una actividad, necesitamos tener un orden, una disciplina que permita cumplir con esos tiempos que se han programado. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa constructora está eh, desarrollando un proyecto de apartamentos y quiere entregarlos en determinado tiempo. Y obviamente para entregarlos en ese tiempo se requiere de una disciplina de la misma constructora, de sus trabajadores de la constructora, de todos, desde el maestro de obra hasta los arquitectos, los ingenieros, y que todos trabajen de manera ordenada para lograr el cumplimiento en la entrega de esos apartamentos en el tiempo que es.
Eso es lo que vemos en la logística, ¿sí? Eso es precisamente la logística, donde se tienen que considerar todos esos factores que intervienen para que se cumpla la entrega de esos apartamentos en ese tiempo. Y eso se logra porque esas empresas han hecho unas investigaciones concretas para ellos medir los tiempos, imagínense, los tiempos de una forma concreta y poder establecer esos periodos y decirnos a nosotros, ah, bueno, usted compra el apartamento ahora y se lo podemos entregar en 10 meses. Entonces, en 10 meses vaya usted programándose para pagar el dinero de la cuota inicial, para que vaya programando usted también sus créditos bancarios y todo esto que estoy hablando es propio de Saturno. Saturno rige toda esta programación, toda esta medición de los tiempos y también con el tema de las finanzas tiene mucho que ver, ¿sí? Y esa mente concreta de Saturno, pues permite que las cosas se desarrollen en el debido tiempo, gracias a esa disciplina y ese orden que nos da. Y ese orden y esa disciplina que nos da Saturno también se transmite a otro aspecto muy importante que es la investigación. Ese orden y esa búsqueda de la mente concreta, del dato concreto, de medir concretamente las cosas, es propio de Saturno. Y acá quise traer esta imagen, algo similar a la imagen que mostró Rosalba hace un rato, donde vemos a Saturno empuñando una ramita de una planta. Bueno, acá vemos también empuñando una ramita de una planta a un investigador. Y entonces nosotros podemos decir, pero bueno, qué bonito eso. ¿Y en qué Saturno nos enseña en ese sentido de la investigación de las plantas? Yo recuerdo cuando era niño, eh, mi papá tenía fincas y allí se sembraba. Y entonces se sembraba y se sembraba a lo que llamamos en ciencia ensayo y error. Entonces se siembra para ver qué nace, qué se produce y qué no. Entonces, se sembraba y se me decía, esta planta no da aquí. Hoy por hoy, la tecnología, gracias a esa profundidad de la investigación en agricultura, y al tema de la valoración de los suelos, se permite establecer qué cualidades, qué nutrientes tiene cada suelo, ¿sí? Qué cantidad de humedad tiene, qué cantidad de oxígeno tiene, qué cantidad de nutrientes tiene, qué cantidad de acidez o de alcalinidad tiene ese suelo. Y entonces se dice, no, ese suelo es más propicio para un cultivo de piñas o es más propicio para un cultivo de naranjas o es más propicio para un cultivo de aguacates. Entonces ya el ensayo y error ya hoy no se da tan así gracias a esa influencia de Saturno, porque permite con esa mente concreta de evaluar, de valorar la composición química del suelo. Y el tema de la química es bien interesante porque Saturno antiguamente era relacionado en Egipto eh, con la alquimia y el tema de la alquimia hacía referencia a la tierra negra. Y bueno, los que están familiarizados con la agricultura saben que una tierra negra es una tierra fértil, es una tierra que va a permitir que los cultivos se den de una manera más adecuada. Pero hoy se sabe, a pesar de que esa tierra pueda ser negra, cuál es la composición más apropiada para eso. Y esa profundidad en la investigación también nos ha llevado a conocer, por ejemplo, el genoma humano, a que tengamos, como mencionaba Edwin hace un rato, telescopios que ya están eh, evitando la barrera de nuestra propia atmósfera
y todos tenemos el telescopio James Webb que está arriba de nuestra atmósfera y permite hacer observaciones mucho más profundas de todo nuestro sistema solar y de estrellas muchísimo más lejanas y de galaxias muchísimo más lejanas, de nebulosas más lejanas y a mayor profundidad, a mayor detalle, algo que anteriormente no se podía hacer. Eso es gracias precisamente a la influencia de Saturno en ese tema de la profundidad en la investigación. Ahora bien, Saturno tiene otras características muy importantes y es que Saturno también es el planeta de la sabiduría y la prudencia, y eso es propio de los ancianos. Pero como les mencionaba hace un tiempo atrás, ya no vemos los ancianos aislados, y a eso quise traer a colación esta imagen. Un anciano de barba blanca, así como se describe a Saturno, pero conectado a la red a través de la informática, algo propio de Aquarius. La informática es propia de Aquarius y Saturno como corregente de Aquarius, pues facilita que los ancianos podamos estar empleando la informática para nosotros enriquecernos y comunicarnos con el mundo. Este sistema que estamos utilizando para comunicarnos con todos ustedes es propio de Aquarius y eso es propio también de Saturno. ¿Cómo podemos transmitir esa sabiduría y esa prudencia a través de la informática? Eso es propio de Aquarius. Pero Saturno también nos puede enseñar con lo que él representa. Saturno representa el rigor de la ley y de la justicia, porque Saturno se exalta en el signo de la balanza, en Libra, ¿sí? Y allí Saturno nos enseña a nosotros que debemos planear muy bien las cosas que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar para que las cosas se den de la mejor manera y suceden de la forma adecuada en que nosotros estamos planeando. Cuando no lo hacemos así, entonces vamos a tener las dificultades que representa Saturno y las que mencionó precisamente Rosalba en la lectura del pensamiento del doctor de la Ferriera en su libro de los propósitos psicológicos. Entonces miren ustedes lo importante de asimilarnos y de sincronizarnos con esa influencia de Saturno, ¿sí? De estudiar a Saturno, de ver en qué Saturno nos enseña para nosotros poder lograr lo mejor de nosotros y de compartirlo con los demás, porque eso es propio de Aquarius, compartir ese saber, esa experiencia, esa prudencia de Saturno con los demás es muy importante. Y entonces, el conocer toda esa ley de Saturno nos permite a nosotros aceptar o no aceptar esas influencias nefastas de las que habla el doctor de la Ferrier acerca de Saturno. Entonces, allí es donde Saturno es nuestro maestro. Estudiemos con profundidad y miremos de forma muy concreta nuestra propia vida para sacar el máximo provecho de la influencia de Saturno. A eso los invito y les agradezco inmensamente la atención que nos han prestado y bueno, le doy nuevamente la palabra a Edwin para que nos continúe dando sus aportes. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Excelente, Jesús, muchísimas gracias. Has dado unas características muy favorables, positivas, muy representativas de este nivel vibratorio. Indudablemente, como toda vibración tiene sus densidades, a la vez que tiene vibraciones muy altas en sus frecuencias,
Así que nosotros también cuando estudiamos a Saturno y lo vivenciamos, tenemos que ir observando justamente en qué frecuencia de esa vibración nos encontramos. Las vibraciones densas son parte normal y natural. Sin embargo, tenemos que aprender a controlarlas, muchas veces a salir de ellas, porque pueden ser muy nocivas. Reiteramos la invitación a todos los que están participando hoy con nosotros de este conversatorio a hacer sus preguntas. Y finalmente, pues voy a pasar a presentarles otros aspectos para completar este tema, que como bien lo dijeron mis compañeros que me han antecedido, pues realmente es apenas una introducción. Los maestres, el doctor Reino de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares, siempre estuvieron muy atentos a incluir los aportes de estudiosos, de investigadores, de sabios. Es decir, en ningún momento desconocemos los aportes que en los diferentes campos de la ciencia, la filosofía, el arte y la didáctica, la humanidad ha venido haciendo para beneficio de todos. De esa manera, entonces, vamos a hacer una breve referencia a tres astrólogos, a un astrólogo muy conocido que es Charles Carter, Liz Green y Elman Bach. Bueno, básicamente hemos cambiado el último, pero lo queríamos nombrar por otro importante astrólogo matemático que es A.P. Anthony P. Nelson Page. Luego miraremos rápidamente unas de las predisposiciones que da Saturno en la salud, como en la enfermedad, también en la delincuencia. Esto como para ejemplificar las posibilidades del estudio de los planetas. Y finalmente dos ejemplos, el de la carta natal de Napoleón y nada menos que la carta del momento en que se lanza el telescopio James Webb. Bueno, aquí tenemos el libro, uno de los libros de Charles Carter, los aspectos astrológicos. Hemos extraído apenas una pequeña referencia donde él hace alusión a Saturno. Ya mis compañeros han hecho alusión a algunas de estas características. Es fundamental el hecho de que Saturno concreta, establece, permite precisamente la estructuración, como lo decía Jesús. Tanto es que esa vibración, a través del proceso evolutivo de la biología, logró esa densificación en lo que todos conocemos como nuestro sistema óseo, que nos sostiene todo lo que somos, nuestros órganos, nuestra vitalidad, y por supuesto, en todo sentido, este planeta pues nos da una serie de características que algunas no hemos desarrollado, otras sí las hemos podido desarrollar. Entonces es importante también invitarnos todos a ver cuáles de ellas nos falta mejorar para seguirlas cultivando y, por supuesto, aprovechar cada vez más el aporte que nos da Saturno, un poco como nuestro maestro.
Y es un poco nuestro maestro porque también Saturno representa el campo, el punto en nuestra vida de mayor exigencia. A veces nos pone zancadillas, a veces nos caemos, tenemos dificultades. Ese es Saturno. Eso es lo que representa Saturno. Tener una caída, una dificultad, una zancadilla. Sin embargo, no quedarnos ahí y aprender la lección. Cuando aprendemos la lección, estamos realizando esa parte tan importante y exigente de Saturno, una situación que no queríamos vivir y nos llega, pues es porque algo necesitamos aprender y esa tensión, esa dificultad es justamente muy propia de la ley saturniana. Liz Green hace un aporte también muy interesante. Ella trabaja más desde un punto de vista psicológico, como es la tendencia hoy en día dentro de la mayoría de los astrólogos. Sin embargo, el doctor de la Ferrier, el maestre David Juan Ferriz Olivares, plantean que no nos quedemos viendo únicamente la parte psicológica individual, sino que ampliemos las posibilidades de la cosmobiología hacia lo social, como decías, Jesús, al trabajo en grupo. ¿Cómo llegamos muchas personas a identificarnos con la propuesta de una organización, sea ecológica, sea cultural espiritual, como la Fundación Magna Fraternitas Universalis, con sus liceos de síntesis? Es decir, ¿en qué momento se genera esa sintonización, esa simpatía con una determinada organización? Eso es propio del amplio estudio que se abre a partir de la propuesta que hace el doctor David Ferriz Olivares cuando escribe la teoría científica de la cosmobiología. Y tenemos aquí un especial aporte que hace Nelson Page. Él trabajó estrechamente con Wendell Pollich. Ellos fueron prácticamente los iniciadores, los que descubrieron a partir de estudios matemáticos el sistema topocéntrico. Y presentan unos artículos de lo que viene a ser la corrección de la hora de nacimiento en una revista que se publica en Buenos Aires por parte del Centro Astrológico de esta ciudad. La revista se llama Astrología y ahí ellos presentaron un ejemplo para mostrar didácticamente cómo habían corregido la hora de nacimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Y en ese proceso, Nelson Page hace una especial referencia a Saturno por lo que representa e implica cuando está muy cercano a una cúspide, es decir, a un eje matemático de uno de los sectores sensitivos angulares que se estudian en cosmobiología. Vamos a verlo ahora con el caso de Napoleón y del lanzamiento del telescopio James Webb. Hagamos un paréntesis y mostremos muy brevemente algunas de las influencias o predisposiciones de Saturno en la salud y en la enfermedad. Tiene que ver directamente con los asuntos justamente de nuestro sistema óseo, ya sea porque nacimos con un sistema óseo, digamos, favorable, fuerte, que no nos molesta, que casi no tenemos inconvenientes. Sin embargo, hoy en día muchísimas personas adolecen del sistema óseo por una u otra razón. También está presente Saturno
cuando se fractura un hueso, todo lo que tiene que ver con la agilidad que podemos mantener a través, por ejemplo, de la práctica de la gimnasia psicofísica, de nuestro sistema óseo, evitar que se anquilose, que no terminemos a edad avanzada inclinándonos con joroba, cosas por el estilo, tiene mucho que ver con el sistema nervioso, rige las gónadas, las glándulas sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. También tiene mucho que ver junto con el signo del escorpión, con Plutón, con el sistema sexual, con la salud que puede haber en este sistema, o al contrario, con las dolencias que pueden aquejar a alguien en este campo. Entonces, cuando estudiamos cosmobiología, cuando calculamos la carta natal, es importante entonces conocer cómo se puede interpretar la posición de un planeta como Saturno para hacer pronósticos, tomar las precauciones del caso, y como bien lo aclaraba Jesús en lo indicado por el doctor de la Ferrier, los planetas predisponen, no obligan, no es un destino fatal al cual estamos completamente sometidos y no podríamos hacer nada. Hay algo que me ha llamado mucho la atención de los aportes del doctor David Juan Ferrus Olivares. Él se interesó mucho por el campo de la delincuencia, es decir, cómo una persona termina siendo un delincuente. Y pues la cosmobiología tiene un enorme campo que aportar en este sentido, cómo una persona puede también, teniendo la tendencia a la delincuencia, poderla controlar, practicando de manera libremente consentida disciplinas superiores como la alimentación, como la gimnasia psicofísica, el deporte, tener su mente enfocada en ideales superiores, pero también hay que tener muy en cuenta que Saturno también inclina, como lo decíamos, en su vibración más densa, a, digamos, caer o ser atrapados inconscientemente por lo que se llaman también las sombras del inconsciente, la culpa, la actitud de víctima, la queja, el estar echándose la culpa no solamente a uno mismo, sino estarle echando la culpa a los demás. Yo no fui, fue el otro. Es decir, no reconocer justamente una responsabilidad. Entonces, es un campo también indudablemente muy interesante para investigar. Tenemos aquí el esquema natal de Napoleón Bonaparte, y observamos cómo Saturno se encuentra muy cerca del eje o de la cúspide de su sector 10, lo cual contribuyó al poder que tuvo, que sabemos el poder que llegó a tener Napoleón, todo lo que hizo. Se conocen muchas de sus frases célebres. Era todo un general que comandaba sus ejércitos. Sin embargo, la posición de este Saturno en su nacimiento indica algo muy interesante, y es cómo va a terminar sus últimos días. Ya mis compañeros hablaban que Saturno representa la última época de la vida, la vejez, la ancianidad, y también indica parte, no completamente, hay que hacer otros estudios en el esquema natal,
pero sí nos da unas ideas acerca de cómo va a ser el final de la persona. Aquí el Saturno de Napoleón indica muy a las claras cómo terminó. Desterrado. Terminó muy mal, desafortunadamente, y eso lo está indicando la posición de Saturno en el signo del Cangrejo, oposición, signo opuesto al signo del macho cabrío, donde él es regente, como decíamos al comienzo, y muy mal aspectado también con la luna, planeta regente del Cangrejo. Entonces ahí hay una situación bastante complicada, delicada, que ya en su momento, pues los interesados podrán entrar a estudiar y a interpretar con mayor detenimiento. Aquí tenemos el caso del reciente lanzamiento del telescopio James Webb, que se lanza en la Guyana Francesa un 25 de diciembre del 2021. Y después de varios años, casi 20 años de trabajo que hizo el equipo que logró finalmente construir este tremendo telescopio con una cantidad de la más sofisticada tecnología de avanzada, pues se tenía mucho temor si iba a funcionar ya en el espacio. Afortunadamente ha sido un éxito su lanzamiento. Sin embargo, hay que llamar la atención porque el Saturno, al momento de su lanzamiento, está como corregente en el signo del Aguador. Este es el signo ascendente, tiene ascendente, el momento de lanzamiento el telescopio quedó con ascendente en el signo del Aguador. Justo junto estaba Saturno, y el planeta regente del signo del Aguador, que es Urano, lo vemos en aspecto tenso, aspecto de cuadratura de 90 grados con el propio Saturno. Entonces, eso pues da pie para que estudiemos, averigüemos qué vida tendrá el telescopio, si tendrá larga vida, si tendrá corta vida, si realmente va a durar muchos años, ojalá que así sea. Entonces dejamos para el estudio también este interesante tema, pero sí observar el poder gracias a esa aproximación de Saturno sobre el eje el eje sensitivo número 1 del momento del lanzamiento para el telescopio. Bien, con esto hemos querido entonces también ampliar un poco más lo que mis compañeros han presentado. Aquí tenemos pues ejemplos de los libros ya publicados, escritos por los fundadores, que donde pues ellos muestran muy a las claras la importancia del estudio de la cosmobiología, de cómo es importante pues estar sintonizados conscientemente a través del estudio, a través de la investigación, a través de la vivencia con cada uno de nuestros planetas. Sin embargo, pues es importante, pues dentro de una metodología, una disciplina, empezar con Saturno. Muy bien, entonces con esto pues podemos decir que estamos ya concluyendo, estamos terminando este interesante conversatorio. Rosalba, Jesús. Gracias, Edwin. Mira, precisamente quiero leer algunos comentarios. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Hay de personas desde diferentes partes de Colombia, desde Miami, desde Panamá. Y tenemos una pregunta. Y la pregunta dice así.
Olga Lucía Toro quiere saber cuál es la importancia de Saturno en esta era de la inmediatez. Excelente pregunta, Olga Lucía, y un motivo para saludarte. Bueno, precisamente es un tema, tu pregunta es un tema muy interesante porque, por un lado, heredamos bastantes dificultades con respecto a sintonizarnos apropiadamente con la vibración y la ley de Saturno por, digamos, una falta de atención que hubo durante la era anterior, la era de Piscis, que terminó en 1948. Todavía tenemos esa herencia. Un ejemplo concreto. Conocemos de los cursos de lectura rápida. Al maestre David Juan Ferriz Olivares, él llamaba mucho la atención, nos llamaba mucho la atención a todos, y esto lo queremos transmitir gracias a tu pregunta, a que no nos dejáramos llevar por estos cursos de lectura rápida, porque son, en el fondo, contraproducentes, no ayudan. Más bien debemos dejar esa inmediatez y vincularnos más con cierta tranquilidad, tomar cierta distancia, tomarnos el tiempo necesario para meditar, reflexionar las cosas. De lo contrario, se observa permanentemente a diario por las noticias los efectos tan nocivos que está produciendo la inmediatez. Hace poco, con unos compañeros, se observaba cómo algunas de las compañeras observaban cómo hoy en día la persona quiere que todo se le resuelva de inmediato. Esta persona estaba refiriéndose a las aplicaciones en Internet, y una aplicación que no te resuelva algo inmediatamente, la persona muchas veces deja de usarla. O va a hacer una compra por Internet, y si el sistema, incluso hoy en día con la famosa inteligencia artificial, no le permite hacer la compra rápida y le resuelve los inconvenientes, pues la persona cancela. Entonces, es un afán, la inmediatez es indudablemente un afán en que estamos cayendo por una falta de conciencia respecto a cómo debemos manejar nuestras vidas. Y eso naturalmente tiene efectos muy nocivos en la familia, en nuestro ámbito eh, cotidiano, en nuestro ámbito cercano, y puede incluso generarnos afectaciones en la salud o, digamos, problemas económicos, incluso si no tomamos la disciplina, invitamos a tomar la disciplina saturniana de la compostura y sobre todo de la reflexión, que está acompañada, como decía, con tomar distancia y darnos el tiempo para observar apropiadamente las cosas. Sé si Jesús, Rosalba quieran también participar de la pregunta. Sí, Edwin, muchas gracias. Si me permite, bueno, yo quiero hacer un aporte cortico en el sentido de que Saturno representa la profundidad en el pensamiento, la profundidad en la investigación. Y la investigación se toma su tiempo para ser lo suficientemente profunda y detallada que permita desarrollar una estructura lo suficientemente sólida para poder realizar cualquier proyecto. En el ejemplo que ponía Edwin ahora
del telescopio James Webb. Eso no fue un telescopio que dijeron, ah, bueno, vamos a construir el telescopio, lo vamos a hacer así de esta forma y lo programamos hoy y mañana lo tenemos ya construido. No, eso se tomó sus décadas. ¿Por qué? Porque se estudió al detalle, la minucia, a profundidad, todo lo que podía pasar con el telescopio James Webb. ¿Para qué? Para evitar dificultades. Entonces, y se construyó una estructura que tuviera la solidez para que lograra lo que se perseguía, captar imágenes del universo profundo, le llaman, que es el universo más lejano. Y cuando Edwin mencionó el tema del aspecto de la cuadratura que hay entre Saturno y Urano en el lanzamiento del James Webb, me acordé que hubo un detalle con uno de los espejos cuando los espejos se empezaron a desplegar en el momento que fue lanzado. Y es que una partícula del espacio alcanzó a dañar uno de esos espejos. Y esa es una manifestación de esa cuadratura. Sin embargo, las otras aspectaciones son muy favorables y eso no ha impedido que el telescopio James Webb siga funcionando y esté transmitiendo esas imágenes tan fabulosas que vemos hoy por hoy del cosmos, del universo, que sin ese telescopio no pudiéramos observar. Entonces, coloquialmente, hemos conocido una expresión muy de la cultura nuestra, la cultura colombiana, y es posible que en muchos países latinoamericanos, del afán no queda sino el cansancio. Entonces, esa es la reflexión a la que nos llama Saturno, ¿sí? Muchísimas gracias. Si Rosalba quiere hacer un aporte, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Una de las características importantes de Saturno es la concretización, la profundización. Y en la inmediatez no hay profundización, no alcanza el tiempo para profundizar, porque todo se quiere rapidísimo. Entonces lo que hace es que se dificulte el éxito en todos los proyectos que se emprendan. O sea, si no nos tomamos un tiempo para hacer una planeación detallada de todas las actividades que comprenden el proyecto, cualquiera que sea, casi que va a ser un fracaso. Entonces, ahí pasa, como decía Jesús, ahí es cuando Saturno pasa la factura de cobro, porque, y bien costosa, que puede resultarle a las empresas y a las personas en general, por no darse en el tiempo de planear, de profundizar, de investigar cada uno de los puntos tan importantes en un proyecto, cualquier proyecto que emprenda. Muy bien, excelente, Rosalba. Bueno, ya por la hora pienso que podemos ir terminando. Pero Les yo voy tengo a dar la palabra para... una preguntita pequeña. Sí, sí, sí. ¿Qué animales se pueden asociar o relacionar con Saturno? Ah, bueno, Rosalba, muchas gracias. Sí, Pues el macho cabrío, pues es el de Capricornio, ¿sí? sí, sí, interesante la pregunta porque nos permite observar muy rápidamente el amplísimo campo de las posibilidades que nos ofrece el estudio cosmobiológico. Como Saturno es el nombre de una vibración y por supuesto también de una ley, tanto la vibración como la ley están en todas partes, en toda la naturaleza, en todos los seres humanos, en el universo. Entonces, también es posible observar la naturaleza, observar a los animales, en este caso,
¿cuáles estarían más cerca de esa vibración? Y uno de ellos, de pronto no es el único, habría que hacer esa catalogación. Ya hay autores que han intentado esas catalogaciones, habría que revisarlas, pero uno de ellos es la tortuga, la linda y preciosa tortuga. Primero porque vive muchísimo, es un animalito que comparativamente con otros es bastante longevo, tiene su esqueleto externo y su defensa es meterse dentro del caparazón, que eso tiene mucho que ver también con la persona muy saturnina, niega muchas veces sus responsabilidades, niega muchas veces ciertas situaciones difíciles. Entonces ahí tenemos tema para estudiar. Muchas gracias. Bien. Claro, ya entiendo la tortuga y la liebre. La paciencia de la tortuga y la impulsividad La y inmediatez de la liebre. inmediatez de la liebre. Muy bien, excelente. Sí, hasta Gracias. en los cuentos y en las fábulas está presente todas estas enseñanzas. Muy bien. Bueno, Rosalba, te doy la palabra y enseguida Jesús para que se despidan, nos vayamos despidiendo y si quieren dar alguna conclusión final. Gracias, Edwin. Agradeciendo a todas las personas que se conectaron de diferentes partes del mundo. Em, yo también los invito a todos a que revisemos nuestro Saturno. ¿En dónde tenemos nosotros Saturno en nuestro esquema natal y en dónde quedó nuestro Saturno en el último cumpleaños? ¿Por qué? Porque dependiendo de todo eso, nosotros nos podemos adelantar a las circunstancias de Saturno. Recordemos que si nos adelantamos a, a- a lograr concretizar todas las actividades que necesitamos para algún proyecto en general, nos volvemos amigos de Saturno. O sea, casi que no sé, me atrevería a decir que se vuelve como Júpiter. Pero eso hace que cada vez seamos más exitosos, que cada vez estemos menos estresados, que cada vez tengamos menos dificultades. Em, Eso es lo que les quisiera dejar, em, pues esa recomendación, ¿no? Que revisemos nuestro Saturno. Excelente, Rosalba. Tienes la palabra, Jesús. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias a todos. Agradecerles nuevamente la participación de estos panel forum del Liceo de Síntesis de Bogotá e invitarlos a que continúen participando y también se puedan vincular a otras de las fundaciones como la Magna Fraternitas Universalis, el Centro Cultural de Yoga Ñanacanda, porque eso también es propio de Saturno, bajo la influencia de Acuarios, es profundizar en el estudio. El Liceo de Síntesis, nosotros estamos dando una temática que son abrebocas, pero que se pueden profundizar mucho más en estas otras instituciones, Centro Cultural de Yoga Ñanacanda, Magna Fraternitas Universalis a través de su Universidad Internacional y de sus facultades de yoga, sus facultades de cosmobiología, donde todos esos temas se profundizan. Entonces, a eso los invito y esa sería mi conclusión, a profundizar en el pensamiento y en la vibración de Saturno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Sí, a todos un saludo, un agradecimiento por su participación, a quienes vienen a ver este conversatorio en los próximos días. También un saludo muy especial. Nos pueden dejar sus comentarios, sus aportes, sus reflexiones, sus preguntas aquí en el canal de Facebook o también a partir de mañana esta grabación queda incluida
en el canal de YouTube, donde también pueden hacer sus aportes. Estaremos nuevamente con ustedes hacia mediados de enero, probablemente a partir del 6, 7 de enero más o menos, estaremos nuevamente. Les deseamos las mejores oportunidades y los mejores logros para este fin de año y para esta Navidad, esta natividad, que sea un motivo también para que podamos sintonizarnos cada vez más y mejor con este especial planeta. Entonces, para todos, un deseo de bienestar y aprender o saber compartir estas festividades en armonía y con bastante precaución. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.